Hola chicos, hoy estamos en este nuevo capítulo de podcast con Paula y Adrián, quienes son los fundadores de Fisio en Suiza y van a hablar un poquito de su experiencia tanto a nivel de fisioterapeuta en este país en Suiza, como colaboradores y organizadores de este proyecto que ha ayudado ya a tantos fisioterapeutas a dar el paso. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de empezar este proyecto y este podcast para hablar un poco de lo que viene siendo ser fisioterapeuta en Suiza y cómo ha sido nuestra experiencia. Bueno, me presento, tengo 25 años, vengo de Gran Canaria y llevo ya 2 años y medio trabajando como fisioterapeuta aquí en Suiza. Me vine nada más terminar la carrera y desde entonces pues aquí sigo. Me presento yo, mi nombre es Adrián, soy de Sevilla, terminé la carrera ya hace casi 10 años. En este tiempo he vivido y trabajado en varios países, tanto en Alemania, Suiza, Nueva Zelanda como en otros más. Y desde hace un año colaboro con Fisio en Suiza, un poco ayudando desde mi experiencia a otros terapeutas a iniciar una nueva vida en un país fuera del que han nacido. Para que me conozcáis o tengáis un poquito más de mi background, antes de venir a Suiza trabajé 2 años en Alemania. Trabajé en Suiza desde 2021 a 2023 y ahora en 2025 he vuelto. Bueno, Paula, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, yo me voy de España, esto no es lo mío? Vale, pues todo empezó en la universidad, en el que tuvimos un profesor que nos fomentaba mucho pues salir del país y tener nuestras experiencias en el extranjero. Entonces hicimos un trabajo en el que cada grupo hablaba de un país de Europa. Y en concreto Alemania y Suiza me llamaron mucho la atención. Y sí es verdad que yo ya sabía alemán porque tuve alemán en el colegio, entonces era una opción bastante viable para mí. En el último año de carrera hice mi primera experiencia en el extranjero y me fui 6 meses a hacer el Erasmus en Bélgica. Una experiencia que me encantó y me abrió mucho los ojos porque una cosa es verlo en tu trabajo, o sea, en un trabajo escrito y otra cosa es experimentarlo, que fue pues conocer cómo es la fisioterapia en otra cultura, hablar en otro idioma, relacionarte con un montón de gente diferente y aprender un montón en el proceso. Entonces nada más terminar la carrera, me puse a investigar y también pues con una empresa de intermediación de empleo como es Fisio en Suiza hoy en día, envié mi currículum para irme a Alemania. Entonces ellos vieron mi currículum, me hicieron una entrevista y vieron que tenía un nivel de idioma de alemán bastante aceptable y me enviaron también una propuesta para irme a Suiza. Entonces yo estuve comparando entre Alemania y Suiza y al final Suiza ganaba de calle. Entonces hice la entrevista tanto online como presencial. Fui a ver la clínica, me gustó mucho y a los 3 meses pues empecé a trabajar ahí. Estuve en una primera clínica casi 2 años en el cantón Aargau y hoy en día pues trabajo en el cantón Zurich y la verdad que estoy muy contenta. Vale, Adri, ¿cómo describirías la diferencia entre trabajar entre Alemania y Suiza? Es bastante distinto. Destaco 3 puntos. Lo primero es el tiempo que tenemos por paciente. Si bien en Alemania un paciente recibe una Verordnung, que significa una receta, por parte de un médico para 6 sesiones de fisioterapia de 20 minutos, en Suiza son 9 sesiones de 30 minutos. Entonces un 50% más de oportunidad a nivel temporal para poder ofrecerle una fisioterapia de calidad a nuestros pacientes. Obviamente el sueldo juega un papel importante porque en Alemania vas a ganar unos 2.000, 2.500 euros brutos. Ya luego en neto se te quedará entre 1.500 y 2.000. Mientras que en Suiza es muy normal y común ganar unos 6.000 o 6.500 brutos, que luego netos son 5.000. A nivel de costos de vida, no diría que es algo que destaco mucho, porque sí es verdad que los alquileres en Suiza son un poco más altos, pero luego la comida y otros servicios tienen un precio bastante similar entre Alemania y Suiza. Y yo creo que lo más importante, el tercer punto, sería cómo el fisioterapeuta está visto en cada país. En Alemania, la fisioterapia viene de lo que sería en España una formación profesional. Es decir, era una Ausbildung, que se llama. Ahora ya está en proceso de transición a ser un título de grado y considerarse como está en España, pero los doctores, los médicos, traumatólogos, etcétera, que se han formado, han crecido y derivan pacientes a fisioterapeutas, ven a estos como unos aplicadores de técnicas, que significa ellos te van a dar un papel donde viene un paciente que le duele la rodilla, el cuello, etcétera, y esperan que tú hagas terapia manual barra masaje, ejercicio terapéutico y poquito más, y siempre lo que él manda o de una manera bastante centrada en lo que él piensa que necesita el paciente.
sí es verdad que en Suiza tú tienes buen contacto con el médico, es decir, él hace una recomendación basada en su diagnóstico, en su primera impresión, pero al final eres tú, el fisioterapeuta, el que tienes que hacer un diagnóstico fisioterapéutico y también decidir qué necesita tu paciente en el día de hoy. Entonces, digamos que la libertad de tratamiento aquí es mayor o total. Y luego, además, como te ven los propios, no solo médicos, incluso los pacientes, ¿no? Te consideran un profesional de primera línea, de calidad y que es capaz de hacer su trabajo de una manera bastante efectiva. Y confían en ti, diría eso. Sí. Vale, por lo que me cuentas, Alemania se podría asemejar un poco más a España, porque sí es verdad que yo nunca he trabajado en España, pero he escuchado, pues por mis compañeros y también desde la universidad, que a ti el médico te da un diagnóstico y te tienes que ceñir a ese diagnóstico y a ese tratamiento, entonces no se fomenta tanto el razonamiento clínico que aquí es esencial para tratar a los pacientes. Eso es. ¿Tú crees que un fisioterapeuta puede vivir bien en España sin salir al extranjero? Yo pienso que viajar, conocer otra cultura y otro país siempre aporta, sobre todo a nivel personal, aparte del laboral. Creo que un crecimiento intrínseco que no se puede ni siquiera imaginar si nunca lo has probado, es decir, si nunca te has expuesto a otro idioma, que significa pensar de otra manera, literalmente. Si no te has expuesto a otra manera de sentir como una persona te valora por ser extranjero, también significa que hay como un pequeño prejuicio o un miedo a lo desconocido, ¿no? Por la parte de otra persona y por ti, porque estás en una experiencia que no has vivido antes. Entonces yo creo que el exponerte a distintos estímulos que salgan de tu normalidad siempre aporta. Hay un desarrollo personal inherente a la experiencia de salir al extranjero y es súper gratificante, la verdad. Y a nivel laboral, en este caso, para un fisioterapeuta, diría que tiene dos grandes ventajas. La primera, yo diría, es el tener condiciones laborales de calidad desde el minuto uno. Da igual si acabas de terminar la carrera o si ya o tienes 10 años de experiencia, porque lo bueno que tiene Suiza es que todo lo que hayas hecho en tu vida tiene un valor y se va a pagar acorde a esto. Si tienes más experiencia, te van a dar más dinero a final de mes. Si tienes más formación, va a ser valorada a la hora de una posible contratación o bien ese sueldo. Y entonces, aparte de unas buenas condiciones laborales desde el principio, creo que te expones a distintas maneras de trabajar que luego cuando vuelvas a España lo puedes incorporar en tu día a día como profesional. Y evidentemente aquí se ahorra un montón y si tú lo que realmente quieres es tener una clínica al lado de tu casa que se vea muy bien, que la gente sepa que tienes experiencia, que hablas idiomas, etcétera, salir al extranjero es la vía más rápida para conseguir ese objetivo. Paula, nos has contado que es tu segunda vez en Suiza. Sí. ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Por qué has vuelto? Vale, pues yo la primera vez que vine estuve casi 2 años en una clínica y luego me fui 6 meses de vacaciones y luego volví de nuevo a Suiza. Entonces cuando yo me fui ya tenía en mi cabeza que iba a volver de nuevo porque en el primer trabajo que estuve, sí es verdad que al principio fue difícil porque era idioma nuevo, trabajo nuevo porque nunca había trabajado, compañeros nuevos, todo nuevo. Entonces sí es verdad que los primeros meses fue de adaptación, pero una vez que ya estuve adaptada, pues primero pues los pacientes, o sea, los pacientes son muy agradecidos cuando tú ves que vienes de fuera, te apoyan un montón, te dan un montón de conversación, ven que te estás esforzando, entonces ellos también pues te lo devuelven y la verdad que son muy agradecidos a la hora del tratamiento. ¿Qué más me enganchó la primera vez? Pues que aquí hay un montón de gente española. Y aunque estaba fuera de casa, al final siempre tenía amigos españoles y entonces podíamos hacer un montón de planes en los fines y la verdad que eso me ayudó bastante a integrarme. ¿Qué más dije? Quiero volver, pues las condiciones laborales, o sea, el sueldo que tenía, las vacaciones, mi horario de trabajo, la flexibilidad, porque yo empecé trabajando al 100% y una vez de estar 1 año trabajando, dije, vale, ahora quiero trabajar un poco menos. Y hablé con mi jefa, reduje al 80% Sí. y me dejó hacerlo sin problema. Entonces aquí dije, vale, es un sitio en el que puedo trabajar, estar a gusto y también son muy flexibles a la hora de tus horarios de trabajo.
Otra cosa que me enganchó, pues yo vengo de Gran Canaria y cada vez que quiero viajar, pues estoy súper lejos de todo. Y aquí estoy cerca, o sea, desde que vivo aquí he viajado a un montón de sitios. Me fui a Inglaterra, me fui a Islandia, he ido un montón de veces a España también a ver a mi familia, que al final puedo ir a más sitios de España, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, me fui a Italia. Entonces, esa facilidad de poder coger un avión e irme a donde quiera y que sea 1 hora y media, dos, pues en Gran Canaria no lo tenía. Entonces, por una parte, el trabajo muy bien y por otra parte, la vida fuera del trabajo, pues también puedes ahorrar y pues tienes dinero pues para hacer lo que quieras fuera. Entonces, el complemento de todo en realidad. Sí, es verdad que la primera vez estaba en un pueblo, estaba en el Cantón Argao y era un pueblo en el que éramos menos gente y, y quieras o no, pues los fines me tenía que estar moviendo bastante pues para ir a Zurich, a ir a Lucerna y siempre era que dije, vale, cuando vuelva quiero ir a Zurich porque aparte de que puedo seguir conociendo el país, pues también estoy más cerca de todo en realidad. Entonces sí, ese sería el resumen. Has hablado sobre las condiciones de trabajo. Nosotros hacemos webinars, tenemos la información publicada parcialmente en la web, también luego en Instagram vamos dando algunos detalles, pero creo que sería muy útil si entre tú y yo hacemos un overview, ¿no? Un resumen Sí, de esas buenas o interesantes condiciones de trabajo que ya hemos mencionado un par de veces en este podcast. vale, Hacemos uno y uno. venga, Vale. Sueldos en Canton Zurich. Vamos a poner un ejemplo jugosito. vale. Pues mira, en Cantón Zurich vamos a poner que tienes como yo ahora mismo casi 3 años de experiencia y que tienes un par de cursos. Pues serían unos 6.700 brutos, más la paga 13 se quedan en unos 7.100 francos al mes. Y pues a eso quítale 1.000 de impuestos, pues se te quedan unos casi 6.000 francos. Sí, Netos. netos, claro, netos. Vale, horarios de trabajo. ¿Cuánto es una jornada completa? ¿Es obligatorio trabajar la jornada entera? En Suiza, por ley, se trabaja 42 horas y media. La mayoría de clínicas dentro de esas 2 y media incluyen algo. Pueden incluirte 1 hora a la semana de reunión de equipo, 1 hora a la semana de formación interna, los dos. Hay otras clínicas que te incluyen, por ejemplo, en mi caso anterior o última clínica donde he trabajado, 2 horas y media son la pausa para comer de cada día. Luego 2 horas son para formaciones. Entonces al final se te quedan unas 38, 39, cercano a las 40 horas con paciente por semana. Mm, Cuando hablamos de trabajar, lo que en Suiza se llama 100% pensum o 100% de carga laboral. Sí es verdad que como se gana bastante, como estás ganando 6.000 euros netos, hay mucha gente, sobre todo los suizos, los locales, que prefieren trabajar menos, que dicen, bueno, yo trabajo 4 días a la semana, que es un 80%, o un 60%, 3 días a la semana y luego tiene otro trabajo extra o tratan paciente por su cuenta. Lo puedes combinar como quieras. Y es verdad y muy positivo la flexibilidad que tú has comentado, ¿no? Que dentro del mismo año te puedes cambiar 1, 2 o 3 veces tanto de horario como de carga laboral y siempre que tu jefe lo vea bien y en general es así, pues puedes modificar tu horario de trabajo o esa carga laboral sin problemas. sí. Vale, siguiente condición laboral, las vacaciones. En Suiza, por lo general, son 5 semanas de vacaciones que tú te las puedes repartir como quieras a lo largo del año, pues siempre hablando con tu jefe y cuadrando con tus compañeros. Pero son bastante flexibles a la hora de darte vacaciones. Por ejemplo, podemos estar a julio y tú quieres usar 2 semanas en octubre, pues con avisar un mes, mes y medio de antelación, pues sería suficiente. Entonces, no es como en algunos casos que tienes que elegir todas las vacaciones al principio de año, sino que durante el año puedes ir mirando cuándo las quieres coger y también la mayoría de las clínicas, cuando ya llevas un año trabajando con ellos, o como es en el caso de la clínica en la que estoy yo, ya después del año tienes la posibilidad de coger 3 meses no pagados. Eso quiere decir que tú sigues trabajando en la clínica, pero esos 3 meses no te pagan, pero tú vuelves de los 3 meses si te vas de vacaciones a viajar o lo que sea y sigues teniendo tu puesto de trabajo y sigues teniendo tu residencia en el país. Aparte de las vacaciones, también tienes días para formaciones. Normalmente es 1 semana al año, ¿no?
Lo normal y habitual es una semana al año. Yo también he visto algunas clínicas más pequeñas que ofrecen menos, a lo mejor 3 días, y he visto otras más grandes que ofrecen incluso 2 semanas al año extra. Mm, vale. Siguiente condición sería, pues, La subvención económica, que al sí, las final formaciones. no es solo que tengas una semana al año para días de formación, que eso puede ser, tengo un fin de semana de máster o de un curso viernes, sábado y domingo, me cojo el viernes libre, ese día está pagado, sino que las clínicas te van a dar un dinero anual para sufragar una parte de la formación. Yo lo he visto desde 500 euros francos hasta 2000, depende de la clínica. Sí. Sí, normalmente se puede hablar con tu jefe y decirle, mira, yo me quiero hacer un máster de neurología y son tantos francos. Entonces siempre se puede llegar a un acuerdo y ellos siempre van a fomentar que tú tengas la mayor formación posible. Entonces es algo que a ellos también a largo tiempo pues le compensa. Adaptación. Has comentado algunas cositas en cuanto a qué te resultó más fácil y no, pero háblanos un poco. ¿Cuál sería los 3 mitos que tenías en la cabeza y que llegaste aquí y viste que era totalmente distinto o al revés, cosas que se confirmaron tu llegada a Suiza? Vale, pues en primer lugar yo creo que lo que más se me complicó al principio fue el idioma, porque sí es verdad que yo había tenido alemán mucho tiempo, pero no es lo mismo verlo en el colegio que estar todos los días hablando con pacientes y sobre todo tener que hacer un razonamiento clínico o intentar diagnosticar a un paciente en otro idioma. Entonces, al principio, pues pasé mucho tiempo estudiando, muchas tardes repasando vocabulario de fisioterapia en alemán, repasando frases hechas que le preguntas al paciente, pues, ¿dónde te duele? ¿Cómo te duele? ¿Cuándo te duele? Haz esto, haz lo otro, levántame el brazo, la pierna. Entonces, al principio yo creo que lo que más me costó adaptarme fue a pensar en alemán. Después de un par de meses, pues sí es verdad que en mi cabeza hizo como un clic y ya me empezó a salir solo. Y pues también me costó mucho al principio adaptarme, pues cuando algún paciente hacía algún chiste o alguna ironía no me enteraba. Entonces también pillar esos matices del idioma. Después de un par de meses y hoy en día pues no hay ningún problema, al final tu cerebro se adapta al entorno Ujú. y es algo que termina saliendo solo. Algo que también al principio me costó mucho, pues hay que hacer mucha burocracia al principio y aquí son muy estrictos con los plazos, con los pagos, entonces al principio pues te tienes que sacar el seguro de salud, el número de teléfono, el banco, entonces sí es verdad que muchos, uno depende del otro, si no tienes un número de teléfono no te puedes hacerlo del banco, si no tienes un seguro de salud tampoco te puedes hacerlo del banco, entonces tienes que ir a hablar con ellos, entonces al principio tienes que hacer muchos trámites. Qué bueno que supongo que cuando te mudas a un país nuevo siempre es así, pero como yo nunca había tenido mi experiencia en Erasmus, pero no es lo mismo porque vas con la universidad y todo está un poco más organizado. Entonces, sí es verdad que aunque eso fue lo que más me costó adaptarme, ya después de 3 meses ya tenía toda la burocracia hecha y ya pues respiras un poco más tranquilo. También te llega el permiso de residencia, que al principio tarda un poco, entonces al principio pues estás un poco así que dices, vale, no sé si me faltará algo o no, pero ya cuando tienes el permiso y todo lo demás, pues ya bien. Algo más que digo yo que me costó adaptarme, pues es verdad que yo salí directa de la carrera, entonces al principio tenía muchas dudas en cuanto a la fisioterapia y supongo que la gente que salga fresca de la carrera pues le pasará lo mismo. Obvio. Pero claro, tenía un paciente y decía, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Y luego ya de un par de meses ya empecé a ganar un poco más de confianza en mí misma, en mi criterio y en mi terapia y ya pues esas dudas también se me fueron. ¿Y mitos? Algo que tú pensabas, no sé, te voy a decir 3. Vale, Los suizos son fríos. vale. Yo creo que eso es un mito bastante grande porque para empezar mi jefa en ese momento conmigo fue súper abierta, nunca me faltó de nada en el sentido de apoyo y luego con los pacientes igual, o sea, yo con los pacientes he tenido siempre muy buena relación, hay gente más simpática, gente menos simpática, pero en general no he vivido ninguna situación de racismo. Los pacientes con el idioma al principio me ayudaban un montón y me decían, bueno, si cometes algún fallo no pasa nada, es normal y hasta me ayudaban, me corregían.
Tuve pacientes suizos con los que tuve tan buena relación que luego pues fuera de terapia hicimos algún plan salir a comer o invitarme a su casa a pasar una tarde. Entonces, por esa parte, en ese trabajo me sentí muy acogida. Sí es verdad que era un trabajo en un pueblo donde la gente es más, bueno, no rústica, pero no sé cómo describirlo, más cercana. Sí. La gente es más cercana, ahora mismo que estoy en la ciudad, pues sí se nota que la gente es un poquito más distante, pero tampoco tanto. En general, son bastante abiertos. Yo creo que es un buen tema el que has sacado ahora sobre pueblo y ciudad, dónde vivir dentro de Suiza. Em, yo creo que eso es algo que se aplica a cualquier parte del mundo, no solo a este país. Si tú acabas de salir de la carrera y lo que quieres es simplemente dar el paso, empezar tu carrera profesional y además en un idioma extranjero, la vida, el ritmo en general en los pueblos es más tranquilo Sí, y la gente es más cercana. Eso pasará en Canarias, en Andalucía, pasa aquí. Entonces, hay mucha gente que nos escribe, nos pregunta diciendo directamente, no, yo quiero ir a esa ciudad, en ese lugar, etcétera. Ni Paula ni yo hemos ido al centro de Zúrich cuando hemos llegado a Suiza, aunque sí, ahora sí, en nuestro segundo trabajo lo hemos podido elegir porque teníamos la convalidación del título, la experiencia laboral y el idioma. Pero es verdad que al principio no solo es que haya más ofertas en zonas más alejadas de una ciudad grande, que es verdad, sino que es más fácil entrar y te sí, sientes, yo creo que como persona más acogido y es una muy buena opción, ya sea si acabas de terminar la carrera y lo que quieres es empezar como fisioterapeuta o simplemente si ya tienes tu experiencia, pero el idioma todavía se está atrancando un poco, sí. pues yo creo que como has comentado, en ese tipo de poblaciones periféricas a ciudades un poquito más apartadas, que más apartada en Suiza de 20-30 minutos, ¿eh? Sí, sí, que no es que estés a 4 horas de la ciudad. No, no. Vivir muy lejos de Zurich, por ejemplo, es 1 hora. Pero Sí, 1 hora significa que hay un tren que directamente te lleva al aeropuerto o al centro de la ciudad claro. muy bien conectado, con horarios, incluso el fin de semana en la noche, por si quieres salir con tus amigos. Entonces, yo lo hice así cuando llegué a Suiza, a mí me pareció bien. Yo, de hecho, aprecio mucho donde trabajé anteriormente, que fue a 20 minutos de Zúrich, tampoco fue mucho, pero tenía ese ambiente más rural Claro. y lo recomiendo a cualquier Sí. persona que vaya a comenzar una nueva etapa de su vida en este país. Sí, es que en realidad cuando nosotros nombramos los pueblos, yo creo que la gente se pensará que es un pueblo perdido en la mano de Dios en la montaña. Sí. Y en realidad no, yo estaba en un pueblo que estaba eso a 1 hora de Zurich, a 1 hora de Lucerna. Entonces, como no te vayas a los Alpes, los pueblos suelen estar a esas distancias de las ciudades. Entonces, sí es verdad que cuando yo llegué ahí, el primer año y pico, yo estuve súper bien. Encima, si tienes la suerte de que en tu equipo haya gente de tu edad, pues más todavía. Entonces, yo no me arrepiento de haber ido ahí, me gustó un montón la experiencia, aprendí un montón, que es lo importante, Sí. y todo lo que aprendí ahí me sirve a día de hoy en el trabajo que estoy ahora. Entonces, lo repetiría otra vez. Adri, ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado en ti, personal y profesionalmente, desde que llegaste a Suiza? Es una muy buena pregunta. Comenzaría destacando la profesionalidad. Creo que venir de un país como España, incluso latino, ¿no? En un sentido u en otro, implica que somos muy cercanos, muy cálidos, pero a veces no hacemos todo como se podría o se debería de hacer. Y en Alemania, que son muy genau, como ellos dicen, ¿no? Muy exactos. Diría que aquí en Suiza, que tienen muy claro los pasos que hay que dar para llegar a un objetivo, ¿no? Como si orienté o objetivo en la mente y hago lo necesario para ello. Pues eso es lo que ahora es Adriana a nivel profesional. He intentado adaptarme al sistema de trabajo de aquí, extrayendo la parte buena, la profesionalidad, la puntualidad, ser muy preciso con lo que necesita el paciente y cómo podemos alcanzar ese objetivo. Y a nivel personal, pues no voy a mentir, creo que también aquí se valora mucho el tiempo que inviertes en tanto en ti mismo como en otras personas. Lo cual quiere decir que si bien es muy fácil hacer amistades o tener muchos amigos y buenos amigos en España o en otros países, aquí vas a tener menos, pero son de mayor calidad porque les vas a dedicar más tiempo o ese tiempo va a ser de mayor calidad.
como dice la palabra. Entonces diría que esos son los cambios en mí. Valorar más lo que tengo y dónde invierto mi tiempo. Sí, 100%. Sobre todo donde inviertes tu tiempo, porque en mi caso yo salí directa de la universidad al trabajo, entonces cuando estás en la universidad no valoras todo el tiempo libre que tienes. Entonces una vez que empiezas a trabajar ya te das cuenta de que fuera del trabajo pues tienes un tiempo limitado pues que hay que aprovecharlo y eso en realidad te motiva porque te da más ganas de hacer planes, también de descubrir el país, pues de ir a las montañas, de ir a festivales, de ir a esquiar, a hacer snow. Entonces el tiempo libre lo valoras un montón. Entonces yo diría que personalmente eso es lo que más. Y luego profesionalmente, pues es que mi carrera profesional empezó en Suiza y sigue ahí. Entonces desde el principio hasta ahora he aprendido un montón. He aprendido pues a comunicarme muy bien con las personas, a llegar a pues a ser empático con los pacientes. Profesionalmente pues a ser una persona más organizada, porque aquí los suizos son muy organizados y al final se te termina pegando. A ser más puntual y sobre todo pues a tomarme en serio mi trabajo y mi vida en general, porque cuando sales de la universidad todavía sigues siendo una persona no tan adulta y ahora considero que personalmente ya soy una persona adulta con sus responsabilidades y su libre decisión de qué hacer con su vida. Hay un montón de preguntas que se repiten. Es decir, que aunque lo comentemos en los webinars o incluso vengan en nuestras redes sociales, los candidatos, tanto a Paula como a mí, nos preguntan de nuevo porque o no ha quedado claro o simplemente quieren tener más información sobre ello. Vamos a revisar algunas de estas. Vale. Tema, por ejemplo, Paula, vivienda. ¿Cuánto vale vivir en Suiza? Vale, vivir en Suiza, el precio va a depender mucho del cantón en el que vivas. Vamos a comparar un cantón más caro, como puede ser Zurich, con un cantón más barato, como puede ser Cantón Aargau o Cantón Lucerna. Entonces, vivir en Zurich, por ejemplo, Cantón Zurich, no ciudad, sino cantón, los, los precios de compartir pisos suelen estar entre 800 y 1000 la habitación. Y luego, si ya quieres un piso para ti solo, ya podría ser entre unos 1000 y 2000 francos, dependiendo de si el piso tiene una, dos o tres habitaciones. Y de la cercanía a la ciudad. Si estamos cerca de la ciudad de Zurich, pues va a ser un poco más caro. Si estás un poco más lejos de la ciudad, vamos a decir a media hora, 40 minutos, pues va a ser un poco más barato. En el cantón Aargau, pues en el cantón Aargau compartir una habitación te podría salir entre 500 y 800 francos y tener un piso para ti te puede salir unos 1400 francos aproximadamente. El precio del mercado, es decir, de la compra semanal o el ir al supermercado. ¿Es Sí. caro, es barato? ¿Cómo lo haces tú? Vale, depende del súper al que vayas. Hay dos súper que son los de aquí de Suiza, que son el Coop y el Migros. Aquí todo es un poco más caro, pero la calidad es muy buena. Luego tenemos el Lidl y el Aldi, que es mucho más barato, que los precios podrían ser prácticamente los mismos que en España, pero la calidad es un poco más baja. Entonces, imagínate que compras un par de productos en el Coop, que son mejores, y luego un par en el Lidl, o un par en el Migros y un par en el Aldi. Normalmente, si eres una persona que hace tres comidas al día y que no suele salir a comer fuera entre semanas, pues la compra te suele salir unos 100 francos semanales tirando por lo alto. Hay semanas que si compras cosas más caras, como puede ser el aceite de oliva o algún producto así más especial, te puede salir un poco más, pero la media suele ser entre unos 80 y unos 100 francos a la semana. Entonces al mes unos 400 francos, que está bastante bien. Sí, yo he llegado a gastar menos. Depende también si eres, creo que es importante porque hoy en día hay mucha gente que es vegetariano. Lo más caro en Suiza es la carne. Sí, Carne y huevos. sí, el pollo es caro y la ternera también. Entonces, si tienes la costumbre, el hábito o necesidad de comer mucha carne, sí sube un poco el precio de la cesta de la compra. Y si no, las verduras tienen un precio bastante decente. Sí, Incluso un aguacate grande, gordo, a veces lo venden por un franco, que es un euro, que en sí, España vale igual. ya, Entonces diría que fruta, verdura, cereales y todo lo que es productos lácteos, todo lo que es vegetariano, tofu, etcétera, es bastante asequible, prácticamente igual que en España. sí, La carne, huevos más caro porque el granjero también tiene un sueldo justo. sí.
O sea, que Exacto. no es que tú pagues más por la carne o huevos porque se lo lleva al supermercado, sino porque al final la persona que está intervenido en su producción también tiene un sueldo decente. Claro, un truquito para ahorrar dinero en carne y pollo es ir a hacer la compra a última hora. Si tú vas a las 7 de la tarde antes de que cierre el súper o un sábado a las 7 de la tarde, normalmente la carne que se va a caducar al día siguiente o al otro la ponen a mitad de precio. Entonces, ¿qué hago yo? Muchas veces voy en ese horario, compro todo lo que está a mitad de precio y lo demás lo congelo. Entonces, en realidad, estás pagando la mitad por una carne que es la misma calidad. Coche. Viniste con tu coche, ¿cierto? Sí. Yo traje el coche desde Gran Canaria, porque sí es verdad que la primera vez que vivía en Argao no tenía coche, pero bueno, tuve la suerte de que la empresa en la que trabajaba, la clínica, tenía un coche para domicilios y nos dejaron usarlo pues para uso privado, entonces eso estuvo súper bien. Ahora dije, vale, voy a volver a mudar a Suiza, me quiero llevar mi coche, Mm. porque el pobre estaba en Gran Canaria aparcado sin usarlo nadie, entonces dije, me lo llevo. Entonces, desde Gran Canaria es un poco más difícil, la gente de la península pues lo tendría un poco más fácil. Yo lo envié en barco desde Gran Canaria a Barcelona, que mi coche estuvo viajando 5 días con una empresa de transportistas. Y luego yo fui en avión desde Gran Canaria hasta Barcelona, recogí el coche y fui conduciendo desde Barcelona a Ginebra, pasé la noche en Ginebra y luego de Ginebra a Zurich. El precio fueron unos 1.000 euros, más o menos, Ujú. porque fueron 700 euros enviarlo a Barcelona y luego pues lo que me gasté de gasolina por el camino. Entonces, ¿valió la pena? Sí, porque tengo mi coche, que lo tengo desde hace pocos años y por 1.000 euros pues me lo he podido traer al país. Sí es verdad que tienes que pasar unos procesos, el cual es avisar en España que tu coche va a salir del país y luego una vez llegas aquí, avisarlo en aduanas que el coche entra en el país. Entonces, antes del año tú tienes que cambiar la matrícula suiza a la matrícula, no, matrícula española a la matrícula suiza, pero bueno, desde que llegas tienes un año para hacerlo. Mm. Entonces, en ese año, pues tienes que ir a tráfico a cambiar la matrícula y luego pasar una inspección en el mecánico para que te pongan pues el certificado de que el coche puede circular y ya pues lo podrían dejar aquí. Mm, Creo que es importante el tener en cuenta el cambio de mindset respecto al dinero que sucede en uno mismo cuando se llega a este país. Porque evidentemente cuando has dicho, bueno, me costó 1.000 euros, pues habrá gente que diga, wow, ese es un sueldo de este mes. Ya, En Suiza, si ganas 5.000, 5.500, incluso 6.000 euros, francos netos por mes, significa que estás ganando unos 1.000, 1.200, 1.500 por semana. Que estás ganando unos 200, 250 francos por día de trabajo. claro. Entonces hay muchos incluso trámites, ¿no? El llegar a Suiza, inscribirte en el padrón municipal, en el ayuntamiento, y luego solicitar tu carnet de extranjería son 110 francos. Que tú dices, ostras, inscribirme son 120 euros, pero que lo ganas en 3 4 horas de trabajo máximo. Ya, Aquí yo pienso que en Suiza todo tiene un valor mayor porque tú cobras más y lo importante es saber que al final del mes te da para ahorrar. Y cuando te da para ahorrar, no es que ahorres 100 euros, claro. es que ahorras 1.000, 2.000, hay gente que ahorra 3.000 francos al mes. Sí. Entonces ahorrar 3.000 euros o 3.500 euros casi al cambio es algo imposible en nuestro país, Ya, es básicamente. que eso es literalmente lo que estás ahorrando aquí, es el sueldo del país. El suelo del país. Exacto. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante gastona, pero siempre muy consciente de ahorrar. Entonces, igualmente pegándome mis viajes y mis cosas, puedo ahorrar entre unos 1.500 y unos 2.000 al mes. Entonces, eso en España es impensable. Sí. Yo ahora trabajo 3 días, que es un 60%, y yo sigo ahorrando. O sea, puedes vivir en Suiza, trabajar 3 días por semana, tener 4 libre y ahorrar. Sí. Básicamente es buscar tener la experiencia, el idioma y dar los pasos necesarios para llegar al objetivo. Mm. Mascotas. Sí se puede. Lleva un proceso, pero sí se puede. Lo primero es pues sacar un permiso especial como un pasaporte a la mascota para que se pueda venir. Y luego aquí en Suiza anualmente se paga un impuesto por tener mascotas. Entonces pagar ese impuesto, ponerle las vacunas correspondientes a tu mascota y comprarle el billete de avión. Así que sí, sí que se puede. Sí es verdad que a la hora de buscar piso tienes que fijarte muy bien que pongan si se aceptan mascotas o no para buscar un piso en el que las acepten, pero en general sí que suelen aceptar mascotas o son bastante flexibles con este tema. Aparte aquí un montón de gente tiene perros, Ujú. tiene gatos
Entonces aquí por lo general los animales están muy bien aceptados, así que sí, sí se puede. ¿Seguro de salud para mascota? También hay que sacarle un seguro de salud anual, pues ya que el veterinario pues cuesta como si fueses al médico, pues lo mismo al veterinario los animales, entonces está bien que le saques el seguro por si le pasa algo a tu perro, si es mayor y tiene que ir frecuentemente al veterinario, pues para que tenga sus revisiones. Vale, tema piso. ¿Tú crees que la búsqueda de piso es fácil, es difícil? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un mito, en el sentido de que la oferta y demanda en Suiza es muy alta. Eso significa que sí, obviamente hay mucha gente buscando piso a la vez, pero también mucha gente que se mueve o que deja su vivienda, se queda libre y eso significa que cuando entras en un buscador, que al final la búsqueda de vivienda en Suiza es lo mismo que en cualquier otro país. Entras online, Facebook, etcétera, ves opciones, contactas con la persona que ofrece la vivienda y ya a partir de ahí. Hay dos diferencias. La primera es que la mayoría de viviendas pertenecen a inmobiliarias, no son propietarios individuales, lo cual significa que estás contactando con una empresa y hay una formalidad que hay que seguir. Hay que escribir el mensaje de una manera determinada, con un buen alemán, etc. No vale lo típico de, oye, quiero el piso, ¿estás libre? No, tienes que... Sí, tienes que explicarle también por qué vienes al país, de qué vas a trabajar, cuánto tiempo te quieres quedar, darle la mayor información posible de ti para que ellos te tengan más en cuenta. Exacto. Y eso significa que luego hay una, digamos, medida entrevista donde tú vas a ver el piso, que funciona más en persona que en online. Ellos te ven a ti y luego, sin buen entendimiento, si te dan esa vivienda. Como si fuese una búsqueda de trabajo realmente. Mm. Y luego hay mucha oferta disponible. Entonces, para mí, el mito es que buscar vivienda no es complicado, es fácil porque nuestros candidatos, cuando tienen un contrato de trabajo ya firmado en un periodo máximo de 2 semanas, consiguen una vivienda, y estamos hablando en Zúrich y en otros cantones. Eh, Diría que lo complicado es elegir una, porque la oferta es mucha, y es verdad que en general funciona mejor cuando ya estás aquí. Nosotros siempre recomendamos que encuentres algo que sea o bien temporal, como un apartamento de alguien que se va de viaje 2 o 3 meses y te lo deja totalmente alquilado, ¿no? Como si fuese un Airbnb, pero Sí. a nivel particular. Una habitación dentro de un apartamento donde hay varias, una vivienda compartida, o en general incluso un Airbnb. Cualquier opción que te permita tener el primer mes algo fijo y luego ya estando aquí buscar algo a largo plazo que te guste más. Porque en mi opinión, encontrar es fácil, pero encontrar exactamente lo que tú quieres en la manera que tenías imaginado funciona mejor cuando ya estás en el país. ¿Qué habilidades o aptitudes esperan los suizos al ser extranjeros e ir a trabajar a este país? Mira, aquí en Suiza está muy bien valorada porque es el día a día, tanto la terapia manual como el ejercicio físico. En una entrevista de trabajo, el empleador lo que va a valorar es que tengas esas habilidades y la verdad que casi cualquier fisio español, ya incluso después de la carrera, puede o sabe dentro de ese sector moverse. Se valora también algo que a lo mejor no es tan común en España, como el drenaje linfático, ya que en este país hay muchas operaciones, tanto de prótesis de rodilla, cadera, etcétera, pero también a nivel estético. Por eso, si tienes formación en ese sector, en esa especialidad, o te gustaría formarte, consigues un trabajo súper fácil. Tema, por ejemplo, punción seca, que es algo más novedoso en Suiza o se está implementando, lo valoran, pero curso de punción clásica ya vale, no hace falta ser EPI, ni diagnóstico por ultrasonido o algo así. Basta con la punción seca clásica. Y también hay muchas clínicas que te contratarían como profesor de pilates o pilates terapéutico, que es algo bastante común en nuestro país y aquí está también un poco en desarrollo, pero se valora. Aptitudes a nivel personal. Al final, una clínica de fisioterapia en Suiza tiene muchos pacientes y lo que esperan de ti es que hagas tu trabajo bien, o sea, que tengas Sí. unas habilidades como fisioterapeuta, que hay sin problemas, pero que que des seguridad, o sea, que puedas hablar el idioma de una forma decente, en el sentido de que seas entendido por el paciente y se pueda desarrollar el tratamiento de una forma fluida, así como que seas un buen trabajador, que seas profesional, que llegues a tu hora, que si estás malo no vengas, pero que no te inventes de que estás enfermo.
que tengas ganas de estar allí, que le dediques energía, que básicamente mires no solo por ti mismo, sino también por tu paciente y por la empresa que te ha contratado y te ha dado esta oportunidad. Sí. ¿Y algo más que tú has visto desde tu propia experiencia que esperando un fisio español? Desde mi propia experiencia, lo que esperan sobre todo es que tú seas capaz de tratar, pero que también seas capaz de hacer un buen trabajo administrativo en la clínica. Ujú, O sea, que tú hagas tu tratamiento con tu paciente, pero luego el tratamiento que seas capaz de identificar pues los aspectos subjetivos, los aspectos objetivos, que seas capaz de cuantificar cómo estás evaluando el proceso del paciente, que seas capaz de escribir todo de forma estructurada, porque si es verdad que imagínate que un día estás malo y no puedes asistir al trabajo, pues tus compañeros te van a tener que cubrir. Entonces, para que haya una buena comunicación con tus compañeros y un buen trabajo en equipo en general, pues tienes que ser muy consciente de plasmar bien en la administración todo lo que estás haciendo con tu paciente. Eso de cara a tus compañeros de trabajo y de cara al seguro. Porque no lo hemos comentado, pero el seguro es el que financia la fisioterapia aquí en Suiza. Entonces es muy importante que tú demuestres lo que has hecho en cada sesión y por qué lo has hecho y cómo lo has hecho. Entonces le dan mucho valor a que tú seas capaz de escribir todo esto, también de cara a futuro para el proceso del paciente y que puedas siempre estar reevaluando y hacer una buena valoración tanto inicial como final. Entonces le dan mucha importancia al razonamiento clínico y le dan mucha importancia a que tú seas una persona que pueda trabajar de forma autónoma. Sí, es verdad que siempre te dan, tu supervisor te va a dar un apoyo, tus compañeros también, pero al final del día pues quieren que todo funcione y que tú seas una parte de ese equipo que funcione de forma individual. Algo que también valora mucho el trabajo en equipo, y eso es, ujú. por ejemplo, algo que me gusta mucho de mi trabajo, y es que somos un equipo bastante grande en el que nos apoyamos unos a otros, tenemos reuniones pues para comentar X caso de un paciente, o si tengo alguna duda le puedo comentar a mis compañeros, entonces buscan que tú trabajes de forma individual, pero que a la vez compartas con el equipo. Y respecto al idioma, ¿qué piensas? Hay que saber mucho alemán, muy bien, perfecto, para poder empezar a trabajar. No, o sea, perfecto no, pero tienes que tener una base suficiente como para poder comunicarte con tu paciente y entenderle a la hora de explicarte cuál es el problema o por qué está asistiendo a terapia y que tú seas capaz de explicarle qué es lo que tiene y cómo van a abordar el tratamiento pues durante las siguientes semanas o meses. Entonces no tienes que hablar un C1 de alemán, pero tienes que estudiar el vocabulario de fisioterapia, eso sí, Ujú. y y si en el momento no sabes algo, pues lo buscas en el Google, pero se intenta explicar lo mejor posible al paciente. Entonces, sí, un nivel mínimo tienes que tener. Recordad que necesitáis un nivel B2, sea de alemán, francés o italiano, para la convalidación del título. Eso es un certificado y realmente con un B1 alto te puedes comunicar en cualquier idioma, pero el objetivo siempre va a ser el B2 porque al final necesitas hacerlo en un momento u otro, ¿no? Sea Claro. al inicio de tu primer trabajo como fisioterapeuta en Suiza o al final. Sí, yo lo que recomiendo personalmente es que te saques el título del B2 si no lo tienes cuanto antes, que llegues y aproveches que estás en el país hablando alemán todos los días para seguir fuera del trabajo con clases particulares y seguir estudiando para sacártelo lo antes posible, porque una vez que lo tengas ya te olvidas de eso. Y sí es verdad que se nota una gran diferencia a cuando te preparas un B2 de cuando no lo tienes, porque yo llegué, por ejemplo, con un B1 y me di cuenta que mi alemán fue un escalón mucho más alto cuando me preparé el B2, mejoró mi comunicación con los pacientes y mi día a día se facilitó un montón. Entonces recomiendo que se lo saquen lo antes posible. Si pudieras hablar con el Adri, que todavía no se ha ido a Suiza, ¿qué le dirías? Pues yo diría que tuvo una buena intuición. Por una parte, Suiza siempre fue uno de los países donde yo dije, wow, aquí todo es perfecto, esto es lo más, si miro Europa, aquí es donde quiero estar. Y es verdad que no fue el primer lugar donde fui, ¿no? Fui a Alemania, viví en Latinoamérica, fui a otros países antes, pero estaba ahí en mi cabeza, se quedó, lo recordé, fui a por el objetivo y lo conseguí. Entonces diría de bien que has creído por fin en ti, en ese sentido. Y luego es verdad que yo pensaba o tenía esa duda de me voy a Francia, que francés es más fácil, me apunto a francés.
Luego, por tener una pareja del país de Alemania, dije, voy a estudiar francés y alemán a la vez, porque no sé a dónde me voy a ir. ¿Por qué no? Claro, Por si acaso. por si acaso. Entonces, creo que le diría de invertir en idiomas es invertir en ti, te Sí, abre puertas, te hace crecer como persona y si no lo has hecho ya, hazlo. Y en mi caso, que empecé en tercero de carrera tanto con francés como con alemán, eso es lo que me recordaría o me volvería a decir. Los idiomas forman parte de tu formación. sí. Vale, yo pues a mi Paula antes de irse le diría que no tenga miedo, porque sí es verdad que antes de irme a Suiza pues me planteaba si iba a poder, si iba a poder ser suficientemente buena para este país, porque es lo que siempre escuchas de Suiza, ¿no? Que siempre buscan la excelencia y que la gente pues lo intenta hacer todo perfecto. Y sí es verdad que yo nunca me he considerado nunca perfecta, pero tenía miedo antes de irme y dudé mucho de mí al principio, entonces si pudiese volver atrás no dudaría porque creo que es de las mejores decisiones, si no la mejor que he tomado en mi corta vida hasta ahora. Bueno, Paula, muchas gracias. A mí me ha encantado compartir hoy contigo este podcast y bueno, algunas últimas palabras que quieres decir, comunicar o transmitir. Pues nada, muchas gracias a ti también por la conversación y muchas gracias pues a todas las personas que nos vayan a escuchar porque este es un proyecto que nos hace muchísima ilusión y que es solo el principio de Fission Suiza y que queda mucho más por venir.